El presidente Guillermo Lasso tampoco acudirá al segundo llamado de la comisión que investiga los Pandora Papers. El acuerdo preliminar entre el gobierno y delegados de Pachacutic será analizado con la CONAIE este viernes. Luis Hernández, ministro de Defensa, invoca a evitar la confrontación durante las movilizaciones convocadas para la próxima semana. Los policías se enfrentan a tiros con delincuentes en el sur de Guayaquil. La balacera se dio tras robar en un local. Un ataque informático a la Agencia Nacional de Tránsito obliga a suspender la atención al público. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigos. El presidente de la República, Guillermo Lasso, no irá este viernes a la Comisión de Garantías Constitucionales que lo investiga porque su nombre aparece en los Pandora Papers. Lasso reiteró que la comisión no está constitucionalmente habilitada para tal indagación. Francisco Garcés nos explica. Los miembros de la Comisión de Garantías Constitucionales se quedarán nuevamente esperando al presidente de la República, Guillermo Lasso. Mediante una nueva carta les informó que no acudirá al llamado que le hicieron para este viernes a las 10 de la mañana. Esto pese a la advertencia del titular de esa comisión. Convoca a usted, presidente de la República, por segunda ocasión y de manera obligatoria y bajo prevención de ley. Es la segunda vez que Lasso se niega a acudir a las comparecencias convocadas por la comisión con el argumento de que ese órgano legislativo no es competente para investigar el caso, como si lo sería la Contraloría, entidad a la que ya solicitó el examen correspondiente. Pese a su advertencia inicial, el titular de la comisión aclaró que no se puede forzar a Lasso a comparecer, incluso obligado por la fuerza pública. No, yo creo que todos estamos claros que hasta allá no podemos llegar. Pero sí le advirtió de un posible juicio político. El presidente Guillermo Lasso sigue siendo un funcionario público y en el marco de eso la comisión el día de mañana resolverá lo que tenga que resolver. Pero la nueva advertencia también se pone en duda, ya que la Constitución no establece esa como causal de un juicio. El intento de que esto se convierta en un show político en donde los que defienden delincuentes y defienden prófugos quieran indagar o hacer escarnio del presidente de la República, y eso no va a suceder. Tras las críticas, pero sobre todo por los problemas que tiene la comisión para investigar, Cabascango se muestra más cauto al explicar el trabajo. Nosotros estamos en un proceso de investigación de los documentos divulgados, caso Pandora Papers. No estamos en un proceso de investigación del presidente Guillermo Lasso. Para el proceso, la comisión convocó a comparecer a más de 40 personas y tiene previsto entregar su informe el 6 de noviembre. La Fiscalía General del Estado confirmó que el pasado 18 de octubre abrió una investigación previa al presidente de la República, Guillermo Lasso, por presunta defraudación tributaria. El expediente tiene que ver con la denuncia presentada hace 2 semanas por el ex candidato presidencial Yacu Pérez a raíz de la publicación de los papeles de Pandora sobre empresas en paraísos fiscales. La entidad no dio más información porque la etapa de indagación es reservada. Mañana viernes, en el Consejo Ampliado de la Organización Indígena Pachacutic, informará a la CONAIE sobre los diálogos con el Ejecutivo. Miembros del movimiento político señalaron que la reunión fue de carácter personal y no representando a toda la organización. Patricio Díaz nos cuenta. El diálogo entre varios legisladores y dirigentes de Pachacutic con el gobierno no parece convencer a todos. Al menos para el asambleísta de la organización, Mario Ruiz, esa reunión no fue a nombre del movimiento político. Decidimos como bancada de que quienes vayan, pero de forma personal, no es Pachacutic, personal. Tenemos que analizar en un consejo político, en la bancada, dentro de la bancada, qué decisión se toma. No es que Pachacutic está en esa línea de desmarcarse de la CONAIE.
Pero en la cita con el presidente, además de varios legisladores, estuvieron el coordinador nacional de Pachacutic y el jefe de bloque. Ellos reconocieron avances en el diálogo entre su movimiento y el régimen. Algunos puntos de concordancia y en otras vamos a establecer mecanismos necesarios para llegar a consensos. Hemos entrado, digamos, en un proceso de encontrar soluciones a los temas que han sido planteados. Hemos establecido que hay mesas de diálogo para continuar este proceso. Por ejemplo, una mesa de trabajo analizará con los legisladores de Pachacutic la ley tributaria previo a su envío a la Asamblea. Con la finalidad de dar nuestros aportes, nuestras sugerencias, nuestras recomendaciones. Pero los legisladores que acudieron a esta cita dicen que estos diálogos no implican una división con sus otros compañeros. En donde quizás existan diferentes criterios, lo cual es propio del movimiento Pachacutic, en donde no existe una persona que toma decisiones, sino que tomamos de manera colectiva. Pero resaltan que esto no significa alejarse de la CONAIE. Más bien, en un comunicado se señala que en el Consejo Ampliado de la organización informaremos a nuestras bases cada uno de los puntos tratados con el Ejecutivo. La CONAIE, junto con otros movimientos sociales, han anunciado una movilización para el 26 de octubre. Pachacutic aclara que su apertura al diálogo no significa contener el descontento de la ciudadanía que puede ser expresado legítimamente en las calles. Al menos este fin de semana, Pachacutic y el régimen tendrían una tregua para analizar la ley tributaria. Luego, y como suele suceder con Pachacutic, no se sabe qué pasará. El nuevo ministro de Defensa, Luis Hernández, habló en exclusiva para Ecoavisa y se pronunció sobre la movilización anunciada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, para el próximo 26 de octubre en contra del gobierno. Hernández invocó a las organizaciones sociales a no fomentar la violencia, a bajar la tensión y evitar una confrontación con otros sectores y con la fuerza pública. Paul Romero dialogó con el flamante ministro. El ministro de Defensa, Luis Hernández, lleva 2 días en el cargo y asumió la responsabilidad de conducir a las Fuerzas Armadas en uno de los momentos más críticos que vive el país por el incremento de la violencia y las constantes movilizaciones en contra del gobierno. La más fuerte está por llegar, la convocada por la CONAIE, centrales sindicales, para el martes 26 de octubre a escala nacional. ¿Se repetirá la violencia de octubre de 2019? Yo no creo que la manifestación de la CONAIE, que tiene todo el derecho de hacerlo, sea algo que traiga violencia, porque si trae violencia significa que ya están cruzando al campo de la ilegalidad y obviamente eso no es bueno ni para ellos ni para nadie en el país. Son los mismos actores y las mismas causas por las que se movilizaron en 2019 en contra del entonces presidente Lenín Moreno en rechazo a la eliminación del subsidio al combustible. Ahora piden el congelamiento del precio de los derivados de petróleo, un tema de confrontación con el régimen. Nadie quiere destruir al Ecuador y si es que quiere destruir al Ecuador, entonces ya no es ecuatoriano o está desorientado. Proteger a toda la población es nuestro deber. Por eso hay las leyes y por eso hay policía y por eso hay Fuerzas Armadas para justamente hacer que se cumplan esas leyes. Bajo el amparo del decreto de estado de excepción vigente, el rol de las Fuerzas Armadas será determinante. Yo estoy aquí para cumplir lo que ordene el señor presidente, lo que ordene el gobierno elegido democráticamente. Y nunca el gobierno elegido democráticamente va a hacer nada que no sea dentro de la ley. Y yo haré que las Fuerzas Armadas cumplan esa misión con toda entrega, con toda determinación y con toda pasión, porque se trata de defender la paz de un país. Para evitar una confrontación y violencia, el ministro de Defensa, el que tiene en sus manos la decisión del uso de las armas, prefiere transitar por el camino de la paz. Invoco a todos los ecuatorianos, a los movimientos sociales, a la CONAIE, con los cuales yo les tengo mucho respeto, mucha estima, aprecio mucho la forma como organizan, cómo expresan sus puntos de vista, que se necesita en una sociedad. Construir juntos una patria sin convicciones extremas, porque ya en algunos casos no son ideologías, sino convicciones. Entonces yo invito al diálogo. Este viernes los dirigentes de la CONAIE y de las organizaciones sociales se reunirán en Colta-Chimborazo para dejar listo el plan de movilización. En Guayaquil se registró una balacera entre delincuentes y miembros de la Policía Nacional. Según las investigaciones, los antisociales habrían ingresado a robar
un local comercial en el sector. Los habitantes alertaron a la policía de este hecho e iniciaron una persecución. Bessie Granja con esta noticia. Las imágenes de las cámaras de videovigilancia muestran el momento cuando 3 delincuentes amedrentan a 2 mujeres que estaban sentadas afuera de un local comercial en el sur de Guayaquil. Los antisociales sustraen las pertenencias de las víctimas y huyen del sitio. Agentes civiles que patrullaban la zona se percataron del hecho, originándose una persecución policial. Tras un cruce de balas con los uniformados, uno de los delincuentes murió y otros 2 resultaron heridos. Al sitio llegó la comandante de la policía, Tanya Varela, quien indicó que las detenciones se lograron gracias al patrullaje de estos agentes que observaron el atraco. Ellos intimidan a los policías y se embarcan en este vehículo. Se inicia una persecución para los cuales ellos hacen uso del arma de fuego en contra de los policías repelen estos disparos de estos sospechosos. Además de las detenciones, la policía también recuperó los objetos sustraídos, entre los cuales consta una cartera. Tenemos la persona afectada del cyber que está ya con un equipo de la Policía Nacional legalizando la denuncia. También luego de que se producen los disparos, ellos botan el arma. Tenemos detenida a la persona que recogió el arma. Según la policía, los heridos fueron trasladados a hospitales públicos para que reciban atención médica, mientras personal de criminalística realizó el levantamiento del cadáver. La policía señala que el robo en el centro de alto rendimiento de Durán sería sistemático. Los delincuentes tuvieron tiempo suficiente para llevarse en peso máquinas caminadoras, bicicletas estáticas, equipos de aire acondicionado y otros artículos que luego eran vendidos en el mercado negro. Diego Cuenca nos informa que hay 5 detenidos, 2 de ellos con antecedentes penales. Uno de los allanamientos ocurrió la noche de ese miércoles en esa vivienda del Guasmo Sur de Guayaquil. La policía tenía la certeza de que ahí delincuentes guardaban implementos deportivos robados. Y efectivamente, los agentes adentro encontraron caminadoras, equipos médicos para deportistas y otras decenas de objetos sustraídos del centro de alto rendimiento de Durán. Se encuentra como indicio un vehículo en el cual estaban embarcados varios enseres, varios equipos médicos, varios equipos deportivos, varios equipos logísticos del centro de alto rendimiento, debiendo indicar que el mismo no poseía la guardia permanente en el lugar. Las autoridades de la policía junto al gobernador del Guayas expusieron que son 5 los detenidos, quienes serían los que robaban y vendían los implementos con sellos institucionales del Ministerio del Deporte. De los cuales 2 presentan antecedentes personales por delitos de receptación y robo, así como de tenencia ilegal de armas. Son decenas de artefactos, máquinas caminadoras, bicicletas estáticas, aires acondicionados y otros artículos del centro de alto rendimiento de Durán. Un espacio deportivo valorado en $1 millón, cuyas instalaciones están deterioradas y abandonadas. Ni siquiera tienen guardias de seguridad. Así lo denunció Televistazo en agosto pasado. Se tomó contacto con los responsables de la empresa que está a cargo de eso para que hagan el inventario y determinar un valor exacto del robo. Tenemos entendido que no existían las seguridades apropiadas y también aparentemente ha habido una sustracción sistemática de algunos objetos de ahí. Las investigaciones continúan para determinar el tiempo que les tomó a los delincuentes saquear el espacio deportivo, porque hasta sacaron ventanales y puertas. Es la segunda vez que se reporta el uso de drones para el cometimiento de delitos en el que el objetivo era la penitenciaría del litoral. En esta ocasión, la policía frustró el ingreso de explosivos y armas al centro penitenciario, luego de intervenir una vivienda a pocos kilómetros de este recinto. José Carlos Alvarado conversó con un experto sobre este tipo de equipos, quien sostiene que a los drones se les realizan modificaciones para llevar ese tipo de cargamentos.
Fue durante la madrugada de este jueves cuando la policía intervino una vivienda en una ciudadela privada de la Vía Daule. Allí los uniformados encontraron 52 tacos de explosivos, además de municiones y armas de fuego. Pero el hallazgo de 3 drones de distintas dimensiones fue lo que realmente impactó a los agentes, quienes confirmaron que estos iban a ser utilizados para transportar armamento hasta la penitenciaría del Litoral, ubicada a pocos kilómetros del lugar. De gran capacidad, muy grandes. Estamos ya coordinando para establecer aspectos técnicos de su capacidad. La distancia entre la vivienda intervenida y el centro penitenciario es de apenas 3,5 kilómetros, equivalentes a 30 cuadras. Esta no es la primera vez que se reporta el uso de drones para un delito y cuyo objetivo sea la penitenciaría. El pasado 13 de septiembre, un pabellón de este recinto carcelario fue atacado con drones, ocasionando daños en el techo. Clever Albarracín, experto en este tipo de vehículos, señala que ya hay antecedentes en otros países sobre la utilización de drones en intentos de atentados y más. Menciona que los drones de agricultura pueden llevar hasta 25 kilos y volar hasta 3 kilómetros, pero si llevan menos peso pueden estar en el aire hasta 45 minutos. Señala además que uno que sirva para tareas de fumigación cuenta con un tanque para guardar líquidos, pero esto se puede reemplazar con otros objetos. Este mismo tanque, si le cambiamos la tapa, podría ser un tanque para transportar tranquilamente algún otro, por ejemplo, o balas o este tipo de cosas, ¿ok? No sería muy difícil hacer la adaptación para estos equipos. Uno de los planteamientos para evitar el uso delictivo de drones es que los fabricantes de estos equipos delimiten zonas prohibidas de vuelo en puntos sensibles como las cárceles. Más de 900 policías enfrentan procesos legales a escala nacional. El Frente de Defensa de los Uniformados afirma que son procesados injustamente. Carla Delgado nos cuenta que los ofrecimientos del presidente de enviar una ley que garantice el trabajo policial abre una puerta de esperanza. Les tenemos algunos testimonios. Indica no tener vergüenza por hoy portar este grillete, aunque no deja de ser injusto según afirma. Es el cabo de policía Santiago Olmedo quien el pasado 11 de junio abatió a 2 delincuentes quienes armados intentaban asaltar a un adolescente en Riobamba. El presunto infractor de la ley, de una forma agresiva, de una forma intimidante, con el arma blanca, se va en contra de mi compañero, de mi sargento, y sale en precipitada carrera. Al llegar a la esquina, los 3 señores ya se van en contra de mi vida, entonces está en riesgo inminente mi vida, por lo que me siento en la obligación y en el deber de utilizar mi arma de fuego entregada en dotación y hacer uso de la misma. Los 2 asaltantes murieron, uno de ellos en la ambulancia mientras era llevado al hospital para ser atendido. Hoy el cabo es acusado por delito de extralimitación por el que podría enfrentar una pena de hasta 13 años de cárcel. Pero no es el único que tiene un proceso legal. El sargento David Velastegui pasó más de 1 año y medio detenido por el conocido caso Mascarilla ocurrido en Imbabura en 2018 en el que murió un hombre. Ahí policías, entre ellos David, intentaban detener a un remolque que fue sustraído por un ciudadano que se llevó a la fuerza el vehículo que trasladaba su camioneta. Estaba en juego mi vida. Sí, porque ya fui yo testigo de toda la violencia de estas personas, sí, y estaba también en juego la vida no solo de mis compañeros policías, sino de todas las personas que no tenían nada que ver en ese procedimiento. Se pudo neutralizar las acciones de ese individuo, sí. Pero en eso murió alguien. Lamentablemente falleció. Lamentablemente falleció un ciudadano, el cual no estaba dentro o enmarcado en las leyes, sí, no estaba respetando las leyes. A pesar de que fue declarado inocente, su calvario no termina. Los gastos económicos son fuertes, defensas de 20,000, 30,000, 60,000 dólares. Según el Frente de Defensa de Derechos Humanos de Policías, existen 921 agentes que enfrentan procesos legales a escala nacional. Muchos de ellos indican serían juzgados de manera injusta por haber ejercido sus labores. Sostienen que estos procesos atemorizan a los uniformados haciéndoles complejo su accionar. Por lo que el anuncio del presidente Guillermo Lasso de enviar una ley que garantice su trabajo les trae esperanza. Mientras no exista un cuerpo legal donde les garantice a ellos no ser procesados, no ser encarcelados, no ser enjuiciados por cumplir con su deber, mientras eso no suceda, las cosas van a seguir como están. Esperan ser recibidos por el presidente, pues aseguran que además de la ley y el indulto ofrecido por el mandatario, se requiere otra norma que garantice sus derechos también dentro de la institución.
Se suspende de forma indefinida la audiencia de juicio en contra del exalcalde de Quito, Jorge Yunda, diligencia que llevaba 15 días en curso. El procesado demandó a un juez del tribunal alegando falta de imparcialidad. La Fiscalía cree que esta acción responde a un testimonio fallido de su defensa. Jacqueline Rodas nos explica lo ocurrido. Este jueves debía instalarse el día número 16 de la audiencia de juicio por posible peculado en la compra de pruebas PCR, que involucra a 14 procesados, entre ellos al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, pero se suspendió de forma indefinida porque Yunda presentó una demanda de recusación en contra de Fabián Favara, uno de los jueces del tribunal. En el documento alega que a lo largo de la diligencia ha adelantado criterios en su contra. No se puede continuar sustanciando un proceso con un juez carente de imparcialidad. Sus interrogatorios, contrainterrogatorios y, por así decir, aclaraciones son cuando menos confrontativas y burlescas. Consideramos que esto es un derecho que le asiste a Jorge Yunda, principalmente para garantizar una justicia imparcial. Deberían sortear otro juez y conocer nuevamente desde cero. ¿Por qué? Porque el juez nuevo, en este caso, debería conocer absolutamente todas las pruebas que se están despachando. Los abogados del exalcalde además creen que el juez pretende sentenciarlo por otro delito, tráfico de influencias. Del otro lado, la Fiscalía emitió un comunicado en el que indica: la recusación llega un día después de que Fiscalía expusiera inconsistencias en una pericia presentada como prueba por la defensa del procesado. El perito no logró sustentar su informe, que buscaba deslindar al acusado de presuntas responsabilidades penales. Jorge Yunda prescindió de varios testigos. Hoy, a minutos de presentar el único que le quedaba, su defensa anunció la demanda en contra del juez Favara, provocando que la diligencia se dilate. Los otros dos jueces del tribunal, Padlova Guerra y Wilson Lema, serán los encargados de resolver la recusación. Si la aceptan a trámite, convocarán a una audiencia en la que el juez Favara deberá defenderse. La Comisión Nacional Anticorrupción en pleno acudió a la Fiscalía General del Estado para presentar una denuncia firmada por todos sus integrantes para que se investigue un nuevo posible caso de sobreprecio. Su coordinador explicó que han descubierto una trama de corrupción en el Seguro Social Campesino relacionada con contratos para adecuar dispensarios médicos entre los años 2018 y 2019 con un perjuicio millonario. Según la denuncia, el costo de los trabajos en cada dispensario se incrementó en un 300% del presupuesto referencial. La denuncia involucra, por lo tanto, la reconstrucción, modificaciones, readecuaciones en 21 centros de salud por un costo de $3.135.000 con un sobreprecio de $2 millones. Eso en 21 centros de salud correspondientes a la zona 2 del Seguro Social Campesino, es decir, a las provincias de Napo, Orellana y Pichincha. Y la interrogante entonces de este momento es otra. Aparte de demostrar que hay un 300% de sobreprecio, la interrogante es: ¿qué ocurrió con las otras 600 centros de salud que también entraron a la modificación y a las reparaciones? Para investigar. Y a través de un comunicado de prensa, Petroecuador informó que inició la campaña de perforación del pozo petrolero Sacha 392, que está ubicado en el campo del mismo nombre en la provincia de Orellana. En total está planificada la perforación de 4 pozos en esta zona y con esos trabajos se espera que hasta fines de año se incremente la producción petrolera en 3.000 barriles más por día. Escuchemos a Mauro Cárdenas, gerente del activo Sacha Campo 60. Sacha es el campo de mayor producción estatal, 100% con inversiones estatal, y por ende toda la rentabilidad va asociada directamente a la ganancia para el Estado. En términos económicos es muy beneficioso para el país. Solamente Sacha en este año 2021 le estará dejando alrededor de $1.400 millones de ganancia bruta al Estado ecuatoriano, lo cual obviamente se traduce en obras. Los repuestos para los vehículos han subido de precio. Así lo confirman quienes comercializan estos productos en los talleres del país. Juan Carlos Aisprúa nos detalla las razones y el pedido del gremio del transporte pesado en torno a este incremento.
Aceites, llantas, baterías, amortiguadores, entre otros productos para vehículos, han aumentado su costo. El incremento incluso llega al 4%, según lo señala el analista y jefe de servicio de un taller multimarcas en Quito. Bueno, realmente desde el 1 de octubre ya variaron los precios en el tema de aceites, baterías y repuestos en general. Ustedes saben que por el tema del incremento gradual de los combustibles, todo, absolutamente todo sube. Afirman que el aumento en el precio de estos productos ya genera malestar en los clientes, quienes no solo deben pagar una gasolina más cara, sino también repuestos con un mayor valor. Una batería sí ha recibido un incremento de unos 15 hasta unos $25, dependiendo, ¿no?, las características de cada batería. Obviamente, porque hay trabajos que no se los puede realizar porque el costo es alto y el cliente a veces se cohíbe. Este incremento también afecta al transporte pesado público y comercial, dicen los representantes de este gremio, pero señalan que no solo se debe al aumento de precio en los combustibles, sino también a la crisis operativa que enfrenta el transporte marítimo de carga mundial y que ya afecta a las importaciones que se realizan en Ecuador. Y anteriormente una importación de un container costaba $1.500 desde la China. Hoy nos está costando sobre los $15.000 y eso dificulta los procesos de importación. Pero no vamos a poder importar, primero porque no hay recursos económicos, ni para cubrir las deudas que actualmente tiene la transportación ecuatoriana, mucho menos para importar. Es por ello que entre los pedidos al gobierno también consta una nueva revisión de aranceles a la importación de repuestos para vehículos, con la finalidad de disminuir su costo, aunque reconocen que por el momento la prioridad es la focalización del subsidio a los combustibles. Y les contamos que el Ministerio de Salud ha recibido 90.000 solicitudes, demandas diríamos, de inconsistencias en los carnets de vacunación en contra del COVID-19. Muchos de los reclamos son de personas que, a pesar de que completaron su esquema de inoculación, no lo han podido obtener porque no constan en el sistema. Con Carla Delgado conoceremos más. En los próximos días, Andrea Parra retornará a la universidad, por lo que requiere el carnet de vacunación contra el COVID-19. Sin embargo, al intentar conseguir el documento, se llevó una sorpresa. Tengo como solo una sola dosis, no tengo ningún papel oficial en el que diga que me vacuné la segunda dosis. No es el único caso. Rodrigo, un ciudadano argentino, intenta viajar a su país, sin embargo, tampoco puede obtener el certificado. Me parece que yo me he dado una dosis, cuando esto no es así. Yo me he dado la segunda dosis ya hace principios de septiembre. El inconveniente de Álvaro es más complejo, pues intenta acceder a la segunda dosis, pero en el sistema registra que ya fue inmunizado. No puede ser posible que, los ciudadanos tengamos que esperar este tipo de inconvenientes para ir a reclamar una segunda dosis. En la página de esta cartera de Estado también hay quejas. El Ministerio de Salud ha recibido al menos unas 90.000 solicitudes de inconsistencias en los carnets de vacunación en contra del COVID-19. Nosotros ya hemos resuelto más de 70.000 procesos que han estado con algún error en los certificados, y eso lo vamos haciendo a través de la página. Explican que quienes tengan inconvenientes dentro de sus certificados podrán acceder a la página www.gov.es para detallar su problema y que sea subsanado. El 62% de personas mayores de 5 años ya han sido inmunizados en Ecuador. Continuamos. El sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito sufre un ataque justo cuando la entidad depuraba varios procesos irregulares. Carla Delgado nos tiene un informe de lo ocurrido con los servicios informáticos de esta entidad. Escuchemos. Un ataque informático nuevamente pone en apuros a entidades estatales. Esta vez se trata de la Agencia Nacional de Tránsito, que luego del percance suspendió la emisión de licencias y matrículas. Este atentado ocurre un día después de que la entidad había establecido medidas para evitar, entre otras cosas, ventas de turnos. Y a su vez, también a pocas horas de implementar procesos regulatorios que iban a permitir hacer la anulación de la alza fraudulenta de puntos en la licencia, la emisión de licencias profesionales y no profesionales fraudulentas, así como para dar de baja aproximadamente 100.000 procesos de matriculación que no tenían los respaldos suficientes. Sin embargo, la ANT habría contratado antes servicios de ciberseguridad para restablecer los servicios. La
Los representantes de la entidad además indicaron que a partir de que anularon 35.000 licencias y se eliminó a 300 usuarios irregulares, el organismo habría sufrido una serie constante de afectaciones a su sistema. Y a su vez amenazas a los diferentes funcionarios que están a cargo de la seguridad de los sistemas de la Agencia Nacional de Tránsito. Todo esto se ha puesto en conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Advirtieron que las soluciones no serán inmediatas. Sin embargo, aseguraron que la base de datos estaría respaldada. Al momento se desarrollan investigaciones internas y externas para dar con los responsables e indicaron que se publicará en los próximos días los nuevos cronogramas de atención. En julio pasado también la Corporación Nacional de Telecomunicaciones sufrió un hackeo. Y en medio de las denuncias de este ataque al sistema informático de la Agencia Nacional de Tránsito, las autoridades detectan irregularidades en la emisión de más de 1.300 licencias de conducir para personas con discapacidad. Más de 600 trámites se realizaron en Pichincha. Nos cuenta Bessie Granja. Fue durante la depuración del sistema informático que las autoridades de la Agencia Nacional de Tránsito realizaron los hallazgos. En el país, más de 1.300 licencias tipo F que utilizan las personas con discapacidad se emitieron de forma irregular. De ese total, 656 fueron tramitadas en Pichincha. Adrián Castro, director de la ANT, detalla algunos casos. 45 licencias que fueron renovadas sin que exista constancia de que se haya emitido la licencia por primera vez. Existen 12 licencias que se han entregado a personas sin discapacidad y 80 licencias entregadas a personas con discapacidad de entre 75 y 100%. Es increíble encontrar que personas con ese grado de discapacidad tengan una licencia de conducir. Los casos detectados en Pichincha se registraron entre 2017 y 2020, por lo que el pasado 13 de septiembre la Contraloría General del Estado realizó un examen especial al cumplimiento de los requisitos para la emisión de estas licencias. La autoridad detalla la medida que se implementará por estas irregularidades. Anular las licencias, lógicamente, porque obviamente no se han saltado los pasos legales y los pasos reglamentarios, y lo lógico es retirar de circulación esas licencias. El expediente con estas denuncias fue remitido a la Fiscalía General del Estado. La Secretaría de Comunicación anunció que el periodista y abogado Carlos Gijón será el vocero del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Gijón tiene una amplia trayectoria profesional en medios de comunicación ecuatorianos. Actualmente es el director del portal digital de noticias La República y en el campo académico se venía desempeñando como decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas. En la provincia de Los Ríos, una mujer fue detenida acusada de planificar junto a otras 2 personas el asesinato de su esposo. Según la policía, ellos habrían contratado a un sicario para matar a tiros al hombre mientras dormía en una hamaca en el portal de su casa. Nuestro corresponsal Marlon Melo con este caso que ha generado conmoción en Quevedo. La investigación en torno al asesinato de un hombre en el cantón Quevedo la tarde de este miércoles dio un giro inesperado. William Martínez, comandante de la policía en Los Ríos, dice que hay 3 detenidos por este crimen. Uno de ellos es la esposa de la víctima, quien hasta ayer exigía justicia. Martínez relata la hipótesis que manejan. La hoy aprendida indica que recibía muchos maltratos físicos, que inclusive la prostituía a su esposa. En este aspecto, cansada de todo este tipo de violencia que tenía al interior, planifica con otras 2 personas hoy aprendidas terminar con la vida del esposo de la hoy aprendida. A Juan Salvatierra, que hoy cumpliría 48 años, lo asesinaron a tiros mientras dormía en una hamaca afuera de su vivienda. Un sujeto irrumpió en el sitio y le propinó 2 disparos. El autor material está identificado, aún no ha sido aprehendido y se encuentra en investigación el caso que tenemos hoy en Quevedo. ¿Hay un pago de por medio? Sí, tenemos la versión ya de uno de ellos en que procedieron a cancelar un dinero por realizar el trabajo, por asesinar a esta persona el día de ayer.
En lo que va de este año se han reportado 131 muertes violentas en la provincia de Los Ríos, lo que la ha convertido en una de las más peligrosas del país. Las muertes violentas en el Oro se han incrementado de forma alarmante en comparación con los crímenes registrados desde hace 5 años, según las cifras del Ministerio de Gobierno. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo nos detalla que en esa provincia la falta de patrulleros de la policía dificulta la ejecución de operativos. La serie de asesinatos registrados en el Oro la ubican como la 4ª provincia con más muertes violentas, según el Ministerio de Gobierno. Datos de inteligencia revelan que las bandas de los Lobos y los Choneros operan en el cantón Machala y serían las responsables de los crímenes por disputa de territorio. No nos pidan que de la noche a la mañana resolvamos con una varita mágica un problema que está enraizado en nuestro país y por supuesto que también aquí en la provincia de Los Ríos. La estadística que maneja la policía revela un incremento de las muertes violentas. En 2019 se registraron 87 asesinatos, en 2020 hubo 95, mientras que ya en lo que va de este año, la cifra asciende a 117 crímenes. Mientras en el patio del comando de la institución, una veintena de patrulleros están pudriéndose, dañadas y con las llantas bajas, sin poder operar. Que es cierto que requieren vehículos, que requieren armamentos, etcétera. Todo esto en el decreto ejecutivo está dispuesto para que a través del Ministerio de Finanzas se prevean los recursos. Según la policía, en el Oro existen 2.000 uniformados para brindar seguridad ciudadana a más de 700.000 habitantes. Ahora, con el estado de excepción decretado por el presidente Guillermo Lasso, los militares también patrullan el centro de la capital orense. En grupos realizan operativos esporádicos en la ciudad. Esmeraldas sin agua. Esmeraldas sin agua, segundo reportaje. El 2016 fue lanzado el proyecto de mejoramiento y ampliación del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas y su zona de influencia, con el objetivo de remediar la escasez de líquido vital. En esta segunda entrega, nuestro corresponsal Eduardo Vite nos explica cómo se asignaron los 130 millones de dólares para el proyecto que luego de 5 años aún no funciona. En Esmeraldas conseguir agua es un calvario. Desde julio pasado, este servicio básico fue declarado en emergencia por un daño en el sistema de bombeo que afecta a la capital esmeraldeña y también a los cantones Atacames y Río Verde. Los habitantes no comprenden qué pasó con la promesa del agua, pues en el año 2016 fue lanzado el proyecto de mejoramiento y ampliación del Sistema Regional de Agua Potable de Esmeraldas con un presupuesto de 130 millones de dólares. Los recursos son producto de un crédito del Banco de Desarrollo y fueron entregados al ex alcalde de Esmeraldas, Lenin Lara. Se destinó casi 30 millones de dólares para la construcción y ampliación y mejoramiento de estructuras de captación y planta de tratamiento, adjudicados al consorcio AB Esmeraldas, conformado por BTD y la española Acciona. Esta última también a cargo de la construcción del Metro de Quito. Casi 30 millones más fueron para Hidalgo e Hidalgo S.A. por la instalación de líneas de conducción. La constructora Los Andes recibió un poco más de 30 millones para la instalación de redes de distribución y construcción o rehabilitación de tanques de reserva. Además, se contrató a un consorcio para la fiscalización de la obra por más de 3,5 millones de dólares. Adicionalmente, se firmaron 8 contratos complementarios por un valor de 23 millones de dólares. La obra contemplaba la construcción de este tanque, hoy en ruinas. Pero ¿por qué este proyecto no ha funcionado? Intentamos obtener respuesta de los contratistas y solo contestaron 2. A través de un escrito, Acciona señala que la empresa estuvo a cargo de la construcción de la obra. Una vez entregada,
nuestra vinculación con el proyecto se dio por finalizada. Mientras que Gustavo Valdivieso, representante de Hidalgo, sostuvo: nosotros hemos entregado la obra, lo que nos corresponde al contrato número 2, a tal punto que tenemos ya el acta de recepción definitiva, donde se avalan que los trabajos son recibidos a entera satisfacción de la entidad contratante a través del UGP. ¿Por qué Esmeraldas no tiene agua? Bueno, eso no nos corresponde, pero como le digo, terminamos nuestros trabajos. Las oficinas de UGP. En contraste, la unidad de gerenciamiento del proyecto no respondió a nuestra solicitud de entrevista. Por su parte, el exalcalde de Esmeraldas por Alianza País y actual asambleísta por UNES, Lenín Lara, defiende la obra. Lo que los diseños originales habían propuesto, recordemos que son diseños del año 2011, lo que los diseños originales habían propuesto quedó prácticamente cumplido. Pero han pasado ya 5 años desde que se lanzó el proyecto y la realidad no ha cambiado. Esmeraldas no tiene agua potable y más de 305,000 habitantes tienen que seguir sufriendo un vía crucis para obtener el líquido en sus casas. Y así, amigos, concluimos esta emisión, agradeciéndoles por su sintonía. Nos veremos el día de mañana, por cierto, en los horarios informativos de Ecuavisa. Buenas noches.